Bueno, continuando con lo que veníamos haciendo, yo cerré el programa en MPLAB y ahora lo voy a abrir. Voy a ir para eso a la carpetita de donde había creado el proyecto. Le doy doble clic y voy a abrir el archivo .mcp, que es el archivo del proyecto. Fíjense que directamente ya abre el archivo fuente, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro archivo fuente pegado. Y vamos a hacer el siguiente programa. Ahí está. Fíjense. Inicio. Cambio al banco de configuraciones. ¿Sí? Recordemos que dentro de la Flash teníamos los registros, la zona de registros especiales y las zonas de registros de propósito general. Dentro de los registros especiales estaba subdividida en dos bancos, banco 0 y banco 1. Al banco 1 le vamos a llamar banco de configuraciones y al banco 0 banco de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, inicio, cambio al banco de configuraciones, ¿sí? Que es el banco 1. Configuro RA2 como entrada, configuro RB3 como salida, cambio al banco de trabajo y luego, fíjense, lo que hace es pregunta si el RA2 está en 1, si está en 1, coloca un 1 en el RB3, si no está en 1, coloca un 0 en el RB3 y vuelve a preguntar. Entonces, para realizar esto, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo es el tema del cambio del banco? Para cambiar de banco, si recuerdan, había un bit especial del registro status, ¿sí? Del registro status, que es el RP0. Si en el RP0 del registro status se coloca un 1, entonces se cambia al banco 1. Si se coloca un 0, fíjense, esta es la instrucción para colocar un 1 en un bit de un registro. Y esta es la instrucción para colocar un 0 en un bit de un registro, ¿sí? Una es bit set file y la otra es bit clear file. Entonces, si se coloca un 1 en el registro, en el RP0 del status, cambiamos al banco de configuraciones. ¿Por qué cambiamos al banco de configuraciones? Porque lo que necesitamos es tocar los registros especiales TRIS-B y TRIS-A, ¿sí? TRIS-B y TRIS-A están en el banco de configuraciones, o sea, en el banco 1. Una cosita, vale aclarar lo siguiente. Recuerden separar, ¿sí? En columnas el código, ¿sí? Y vamos a seguir el siguiente estándar. Las columnas son las siguientes. Tenemos etiquetas, ¿sí? Etiquetas. A la izquierda, ¿sí? La otra columna va a ser el código de operaciones. Luego vienen los operandos. Y luego, por último, una columna con comentarios. Los comentarios se ponen con un punto y coma. Ahí, justo tengo el teclado en otro idioma y lo cambio. Le pongo un punto y coma y escribo un comentario. Por ejemplo, cambio al banco de trabajo. Bien. Entonces, cada columna va a estar separada por un tab. Tab es ese que tiene las dos flechitas. Esa tecla que tiene las dos flechitas que está a la izquierda de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, yo escribo una instrucción cualquiera. Una instrucción. Si voy a escribir un código de operaciones, o sea, voy a empezar a escribir una instrucción. Recuerden que las instrucciones están compuestas por código de operaciones y operandos. Entonces, cuando voy a escribir una instrucción, fíjense, tengo el cursor a la izquierda de todo. Aprieto un tab y fíjense que ya me pone en la columna de códigos de operación. Bien, lo primero que vamos a configurar es, recuerden, a ver, fíjense, voy a ver si lo puedo dejar en el costadito.
Así lo podemos ver al diagrama de flujos. Lo primero que voy a hacer es, bueno, cambio al banco de configuraciones, ¿sí? Ese es el banco 1. Eso lo hace esta instrucción de acá. Ahora, la próxima instrucción es, bueno, yo lo que necesito es tocar el tris A y el tris B. Poner como entradas el RA2 y como salida el RB3. Todos los pines que no estemos usando, por defecto los vamos a dejar como salida, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Esta instrucción lo borro. Esto lo voy a borrar. Y voy a hacer lo siguiente. Move literal W, ¿sí? Esta instrucción lo que hace es mueve un número constante a W. Entonces el operando va a tener que ser un número constante. Este número, por comodidad, se lo voy a pasar en binario, ¿sí? Para pasar un número en binario va a ser 0, B y todo el número que yo quiera poner. Por ejemplo, para configurar el RA2 como entrada, el RA2 voy a tener que poner un 1 en el tris B. Entonces fíjense, ¿cuál sería el RA2? Yo acá tendría el RA0, acá tendría el RA1 y acá tendría el RA2. Ahí voy a poner un 1. Recuerden que poner un 1 en el tris va a hacer que el pin sea una entrada y poner un 0 en el tris va a hacer que el pin sea una salida, ¿sí? Entonces, para recordar esto, para no olvidarse, recuerden, el 0 se parece a una O y el 1 se parece a una I. Entonces, ahí ya no se olvida, es una regla mnemotécnica y no se la olvida nunca más en su vida. Fíjense, muevo el número al registro W. Muevo esta constante al registro W. Y luego lo que hago es, lo que está en el registro W, lo muevo al registro tris A. ¿Sí? De esta forma, yo estoy cargando este valor. Primero lo cargo en el W y luego lo cargo en el tris A. Esta es la forma que vamos a tener, al menos en este micro, como para poder acceder o escribir un registro con un valor completo. Luego, para el tris B voy a hacer algo similar. El tris B lo que me interesa es el RB3, que lo voy a poner como salida, pero yo lo que quiero es que sean todos salidas. Entonces acá pondré un 0. Ahí está. Una vez que tengo configurado el RA2 como entrada y el RB3 como salida, lo que tendría que hacer es, bueno, cambiar al banco de trabajo, ¿sí? Al banco de trabajo, o sea, al banco 0. Esta instrucción lo que tiene es, coloca un 0 en el bit RP0 del registro status, ¿sí? Una cosita, antes de continuar, estaría bueno mencionar el tema del estándar que vamos a seguir para escribir código, ¿sí? ¿Cuál es el estándar que vamos a seguir para escribir código? Bien, el estándar es el siguiente. Fíjense. Recuerden, directivas al ensamblador en mayúscula, instrucciones en minúscula, etiquetas en mayúscula y luego en minúscula. O sea, las etiquetas arrancan en mayúscula y luego en minúscula. Fíjense, inicio con I mayúscula o loop con L mayúscula. Variables van en minúscula o con notación camello. Por ejemplo, cuenta pulsos, ¿sí? Fíjense que la P está en mayúscula. Pero las variables van siempre en minúscula. Arrancan en minúscula. O por lo general en minúscula. Macros van en minúscula. Constantes van en mayúscula. Los registros especiales van en mayúscula. Los números en hexadecimal, la X va en minúscula. Por ejemplo, 0xFB. ¿Sí? Luego les dejo en la descripción el estándar que estamos utilizando. ¿Y por qué nos sirve el estándar? Bueno, si bien uno puede escribir con mayúscula y minúscula lo que quiera, conviene seguir un estándar por una cuestión de prolijidad y de legibilidad del código, ¿sí? Entonces vamos a tratar de respetar este tipo de estándares. Bien,
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer después de cambiar al banco de trabajo? ¿Sí? Nuestro diagrama de flujo lo que nos dice es, bueno, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo se hace esta pregunta? ¿Cómo pregunto si un pin está en un determinado valor? Bueno, si se acuerdan, si nosotros configuramos un determinado pin como entrada, el registro que nos permitía saber el valor de esa entrada digital era el port, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que preguntar es por el bit 2 del port A en este caso, ¿sí? ¿Cómo vamos a preguntar por el bit 2 del port A? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Acá donde dice to do, coloca aquí tu código, esto lo borro porque es un comentario que me recuerda a dónde tengo que iniciar el código. Fíjense que lo primero en la plantilla aparece un loop, go to loop, este lo vamos a mantener. Es que empiezo a escribir una instrucción, un código de operación en la columna que corresponde, ¿sí? Entonces, la instrucción que me permite saber si un determinado bit de un registro está en 1 es bit test file and skip if set, ¿sí? Aprieto un tab y me voy a la columnita de operandos y voy a poner port A, RA2. RA2. Eso, con esa instrucción, lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense, yo voy a poner un par de enters. Si el bit RA2 del port A está en 1, va a saltar. Es lo que dice esta instrucción. Si no, no va a saltar. O sea, si salta, iría a la línea que está por debajo de la de abajo. Si no, iría a la línea que está abajo. ¿Ok? Esto, o sea, la instrucción es bastante autodescriptiva. El set de instrucciones lo pueden encontrar en la propia hoja de datos del PIC 16F84, que de hecho es muy buena hoja de datos. Una de las cosas que tiene Microchip es que saca muy buenas hojas de datos. Bueno, entonces, primero voy a decir, bueno, si salta quiere decir que fue 1. Si salta quiere decir que fue 1. ¿Y qué tengo que hacer cuando es 1? Tengo que colocar un 1 en el registro RB3. Recordemos que el bit 3 del port B está como salida. Lo configuramos como salida. El registro que me permitía colocar un 1 o un 0, escribir, o sea, que el microcontrolador escriba un 1 o un 0 lógico en una salida, es también el port. Recuerden que el port se usa tanto como para salida como para entrada. Si es una entrada, nos sirve para leer los bits, o sea, los valores lógicos de los bits que el exterior le manda al microcontrolador. Pero si está como salida, nos permite poner un 1 o un 0 lógico, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que, por ejemplo, tenemos un LED acá en el pin RB3 conectado con su respectivo resistor a masa. Entonces yo lo quiero prender a ese LED. ¿Cómo hago para prenderlo a ese LED? Bueno, puedo poner bit set file, aprieto el tab que me lleve a la columna, aprieto tantos tabs. Fíjense, acá me pasó lo siguiente. Como la palabra es cortita, no llegó a rellenar toda la columna, apreté un tab y me mandó hasta el final de la columna esta. Voy a apretar otro como para ir hasta la columna de los operandos. Bit set file port B, RB3. ¿Sí? Bien, buenísimo. O sea, lo que hace es prende, si es 1, prende y después vuelve a go to loop, ¿sí? O sea, go to es una instrucción, fíjense, loop es una etiqueta, go to lo que hace es ir hacia donde está la etiqueta loop. ¿Y dónde está la etiqueta loop? Está acá, ¿sí? Bien, entonces go to loop lo que va a hacer es ir hacia donde está la etiqueta loop. Y ahora, ¿qué ponemos acá? O sea, ¿qué pasa cuando no es 1 el RA2?
cuando no es 1, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a tener que poner debajo de la instrucción bit test file and skip if set, lo que tenemos que hacer es apagar ese LED que está en el RB3. O sea, colocar un 0 lógico en el pin, en el RB3 del port B. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay dos opciones. No es que hay dos opciones, hay una sola. Fíjense, si yo lo apago, si yo coloco la instrucción de apagar, que vendría a ser muy parecida a esta, la voy a copiar, la pego y en vez de poner bit set, pongo bit clear. Si yo la apago, inmediatamente después la instrucción que se va a ejecutar va a ser la de prenderlo. Entonces, fíjense, testea. Si no está apretado el botón, por ejemplo, directamente me pone acá, me lo apaga. E inmediatamente después la próxima instrucción que va a ejecutar va a ser el de prenderlo. Y no es lo que yo estoy queriendo hacer. Fíjense que el flujo lo que me dice es que vuelva a preguntar. O sea, que lo apague y que vuelva a preguntar, no que lo apague y que lo prenda. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo que se hace es, se coloca, esto lo voy a cortar con control X, voy a poner un goto hacia otro lado, ¿sí? Por ejemplo, hacia una etiqueta tiene que ser. Recuerden que las etiquetas arrancan con mayúscula. Apagar. ¿Y dónde voy a poner esa etiqueta apagar? Esa etiqueta apagar va a ir debajo de lo que teníamos hecho. Apagar, un tab. Y acá voy a poner, para apagar es la instrucción que habíamos hecho de bit clear file port B, RB3. Y luego, fíjense, una vez que lo apague, lo que tengo que hacer es go to al loop, justamente. Volver al loop. Go to loop. Con esto tendríamos nuestro programa. Fíjense, esta parte de arriba todavía no la estaríamos tocando, pero lo que quiero que vean también es un poquito, antes de ensamblar, el archivo. Fíjense, esto es una plantilla y es importante tratar de mantener cierto orden con esta plantilla. ¿Sí? Acá loop, fíjense que lo puse, ahí está. Cierto orden. Entonces, antes de ensamblar, antes de guardar y lo que fuere, vamos a poner, ¿cómo se llama este archivo? Bueno, este archivo se llama pulsador led.asm. Y descripción. Cada vez que se presione el pulsador, enciende el LED. Después hardware. ¿Qué hardware va a tener? Bueno, acá lo que podemos poner es a ver que recuerdo en qué pines estaba. RA2 como entrada, RB3 como salida. En RA2, o podríamos poner, por ejemplo, mejor RA2 entrada, coma, RB3 salida. Listo. Clock a 4 MHz, ¿sí? Esto lo podemos mantener. Si en caso de que le cambiemos la frecuencia del cristal, hay que cambiar este valorcito de acá. Autor, vamos a poner iniciales, JMGG. Versión 1. Fecha, vamos a poner la fecha de hoy, que es 11 del 4. Vamos a poner en formato 04 del 2020. Bien, entonces fíjense que está la parte del encabezado. Acá vamos a tener esta parte del encabezado la vamos a analizar un poquito más adelante en otro video.
Acá tenemos la parte de constantes, hay un ejemplo, constante EQ.27. Cuando se le pone un punto es que está poniendo el número en decimal. Si uno lo quiere poner en binario, por ejemplo, es con 0B 0001000, ¿sí? O sea, arranca con 0B en binario, esto es en decimal. Si uno lo quiere poner en hexadecimal, por ejemplo, acá hay un número en hexadecimal, el 0, la X en minúscula y después el resto en mayúscula. Bueno, lo que serían las letras de los números hexadecimales en mayúscula. Acá irían las variables, o sea que si yo en este programa no necesito una variable, pero si yo necesitara una variable, tendría que ir acá, en la parte esta de cblock, entre cblock y end C. Después acá tenemos los vectores, ¿sí? Los vectores de inicio y de fin, perdón, los vectores de inicio y de reset, ¿sí? Por el momento los vamos a dejar así como están. Y acá tenemos el main, ¿sí? Fíjense, la parte importante es el org. Org es una directiva al ensamblador que dice que en lo que sería la ROM, en el vector de reset, recuerden que el vector de reset es el 000, tiene que colocar esta instrucción que dice go to main. ¿Y dónde está el main? Y acá está el main, ¿sí? Acá está el main. Entonces, lo que hace es colocar una instrucción que es go to main. Y acá arranca el programa, ¿sí? O sea, acá arrancaría nuestro programa. Pero recuerden, org es una directiva al ensamblador. cblock es una directiva al ensamblador, igual que el C, ¿sí? O sea, no son parte del programa que se va a ejecutar. Son órdenes que se le dicen al ensamblador para que pueda hacer su proceso de ensamble, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos el main con el bit. Cambiamos al banco de configuraciones, ¿sí? Configuramos los registros que estén en el banco de configuraciones y vamos al banco de trabajo y trabajamos con los registros. Fíjense por qué cambiamos al banco de trabajo, porque el registro port A y port B, los registros están en el banco de trabajo, ¿sí? Bien. Y hacemos nuestro programa. Ahora voy a ir a ensamblar. Por suerte ensambló bien. Entonces vamos a ver un segundito cómo es la simulación. Después en otro video les cuento cómo armar la simulación. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo le doy play. ¿Sí? Aprieto. Sin embargo, no está funcionando bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, debo tener algún error. Entonces me fijo a ver dónde está el error. Fíjense que acá configuré el tris A y después volví a configurar el tris A dos veces, ¿sí? Esto tendría que ser tris B. O sea, yo lo que quería era que el tris B quede todo como salida. Ensamblo. Me fijo en la simulación. La freno como para que pueda tomar el archivito. Fíjense que amanece con un 0. Aprieto y coloco un 1. Vuelvo a apretar y coloco un 0. ¿Sí? Esto también me demuestra de que por más de que ensamble bien el programa, no quiere decir que esté bien hecho el programa, ¿sí? O sea, el hecho de que ensamble satisfactoriamente no implica que el funcionamiento esté bien, ¿sí? O sea, que ensamble bien quiere decir que no tuve errores en la escritura, errores de sintaxis, pero no quiere decir que el programa esté bien. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo videito.